¿cómo están? Dios los bendiga. Gloria a Dios. ¿Cómo están? Bendecidos. Es un placer estar otra vez aquí a sus pies, buscando su rostro, ¿verdad? Dice la Escritura que cuando buscamos al Señor de madrugada, ¿qué dice la Escritura? De madrugada lo encontramos. A veces decir que el de madrugada, podemos decir, es que en la madrugada, a medianoche o a tal hora. Tal vez esto no lo hemos comentado y es algo muy importante. Dice la Escritura que para venir a su presencia debemos entrar a sus atrios descalzos. Vamos yo te voy a pedir ahí donde quiera que estés, si estás ahorita, quítate el calzado de tus pies. Dice, y es bíblico, para los que quieran decir dónde. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando fue a la zarza? Dijo, quítate el calzado de tus pies, dice, porque el lugar que pisas, ¿qué dice? ¿Qué dice? Santo es. Santo es. Y uno puede decir, ay, qué exagerado eres, hermano, eres un fanático, eres un religioso. No, la Escritura dice que ahí donde tú estás es un lugar santo. Si tú estás en tu casa, estás en la iglesia, donde quiera que estés, ahí haces un lugar santo. Y en el momento en que tú te conectas con el Señor, en el momento en que tú estás en la presencia del Señor, por lógica espiritual, por discernimiento, ¿qué dice? Quita el calzado de tus pies, porque estás ante la presencia del Señor, porque el lugar que estás pisando, ¿qué dice? Santo es. Entonces yo te voy a pedir que si realmente tú crees en esta palabra y tú crees que no soy un religioso, porque yo creo que no soy el único religioso. Hay muchos fanáticos religiosos exagerados, anticuados, ¿qué otra cosa podemos decirle, hermano Temo? Para los que nos llaman religiosos, fanáticos, exagerados, antiguos, bueno, muchos apelativos que hoy en día se le pone a los hijos que predican la sana doctrina. Y eso no solamente es predicar la sana doctrina, es alabar al Señor. Pronto habrá mucha enseñanza acerca hasta de los levitas, porque inclusive hasta los levitas, hace unos días estaba viendo una reflexión que mandaron, el antes y el ahora. ¿Cómo les llamaban antes a los levitas y cómo les llaman ahora? Ahora les llaman salmistas, alabanceros, que es un insulto, alabanceros, adoradores, tantos apelativos, cantores, cantantes, líderes, ministros. ¿Y sabes una cosa? El verdadero nombre de un ministro que tiene el privilegio, el don, el ministerio de alabar a Dios, de llevar al pueblo a la presencia del Señor, se les llama levitas. Si tú ministras y tú eres el que lleva al pueblo del Señor, porque nuestro trabajo como levitas es llevar al pueblo a la presencia del Señor. Si sabías eso, déjame decírtelo. Nos llamamos levitas, ¿sí? Entonces, yo te voy a pedir que inclines tu rostro, quítate el calzado de tus pies, cierra tus ojos, agacha tu cabeza, dice la Escritura, y con una cerviz, la cerviz es esta parte de acá atrás, con una cerviz inclinada ante la presencia del Señor, vamos a darle gracias a Dios, invocar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, henos aquí amado Padre, henos aquí amado y precioso Jesús, henos aquí amado y precioso Espíritu Santo. Señor eterno, aquí estamos delante de tu presencia buscando tu rostro, dándote honra y gloria, gratitud, alabanza, adoración, exaltación, mi Señor eterno, porque tú eres grande, eres misericordioso y clemente es Jehová. Dice que lento para la ira, pero grande en misericordia. Aquí estamos, Señor, en espíritu, alma y cuerpo, mi Señor. Aquí está todo nuestro cuerpo, este cuerpo corruptible, este cuerpo corrupto, este cuerpo, mi Señor, que es carne, pero que hoy se humilla ante tu presencia, mi Señor eterno. Queremos darte la honra y la gloria, porque eres grande, eres maravilloso, porque hoy nos dejaste vivir, nos dejaste amanecer, nos dejaste respirar, nos dejaste, Señor, estar a tus atrios hoy, agradecértelo, darte la honra y la gloria, porque nadie se compara a ti, Señor. Gracias por nuestras vidas, gracias por la vida de cada hermano que hoy nos está viendo, que está ahí en su casa, en la iglesia, en donde quiera que esté, que está mirándonos, mi Señor.
porque realmente no nos miran a nosotros, Señor. Queremos que te vean a ti, lo que tú pones en cada corazón, en cada espíritu, Señor eterno, que podamos transmitir a tus hijos, y aún los que no son tus hijos, y aún los que no te conocen, que hoy te van a conocer, mi Padre. Somos instrumentos, somos vasos de honra, Padre. Somos herramientas, mi Dios eterno, para que tu palabra, tu alabanza, tu adoración sea llegada a cada alma, a cada corazón, a cada espíritu, a cada cuerpo, mi Señor eterno, que hoy va a recibir tu palabra. No solo tu palabra, alabanza y adoración y exaltación que hoy te rendimos a ti, mi Señor, porque tú eres digno de recibir honra y gloria, mi Señor. Te pedimos que hoy tú tomes el control, Señor. Tú ya lo tomaste, no es que lo tomes, tú ya lo tienes, Señor. No te invitamos porque tú ya estás. Más bien tú nos abres la puerta, mi Señor, para que podamos entrar a tus atrios, a tu palacio, mi Señor, al lugar santo donde tú estás, mi Señor eterno, y poder darte la honra y la gloria. En el nombre de Jesús, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Padre. Amén. Como te decía, hermano, hermana, es importante que tú tomes estas bases primordiales. Realmente cuando vamos a la presencia del Señor, y si tú eres un poquito analítico, yo te quiero hacer entrar una reflexión. Estamos hablando hoy acerca, hoy en día de oración, ¿cierto, hermano? Así es. Estamos hablando de oración, las bases principales, como lo hemos repetido, y tú vas a decir, ay, es que repite lo mismo y lo mismo, como decía una persona. Digo persona porque pasajes y pasajes y pasajes y pasajes. Digo, la escritura, nuestra escritura, son pasajes, sí, son pasajes y pasajes y pasajes. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que Jesús recalca mucho. Para los que tuviesen duda, para el que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga, no es lo mismo. Hay una reflexión, no sé si ya se mandó, de que no es lo mismo oír que escuchar. Que escuchar ya. Si tú lo analizas, ¿será lo mismo escuchar que oír? Yo creo que no. Tiene su significado diferente. Pero déjame decirte que en la Escritura hay algo muy importante, que es la oración. Y toda la Escritura, desde que Dios hizo el cielo y la tierra, hasta estos tiempos, habla de oración. La semana pasada les comentaba acerca de que cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conversaban entre ellos de la creación de la tierra, ¿cierto? Y vemos que es una plática, una conversación. Tal vez podemos decir, hablaba Dios consigo mismo, hablaba con su Hijo, hablaba con el amado Espíritu Santo, de cómo crear la tierra. Y si hablamos del contexto de qué es la oración, que dice, es la comunión con Él, es platicar. No es un rezo, no es una vana palabrería, es platicar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estamos olvidando una cosa muy importante, que parte de la oración, parte de la comunión con Dios es cómo vamos a estar en la presencia del Señor. ¿Cómo oramos a Él? ¿Cómo oras tú? ¿Oras de pie? ¿Oras postrado, hincado? ¿Oras con tu cerviz inclinada ante el Rey? En la antigüedad, ¿cómo lo hacían los antiguos cuando iban ante el Rey? ¿No se postraban? Postrados, hincados y así, como gusanitos, hasta donde estaba el Rey. Y cuidadito y levantabas tu mirada, cuidadito y levantabas tu rostro, porque prácticamente era una afrenta, era un insulto, era muerte. Entonces yo quiero decirte que algo muy importante que tú tienes que tener en cuenta es que debes ir a la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado, y es de rodillas, postrados, y como cuando Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés se acercó y él estaba en esa tierra que es de Dios, que era de Dios en ese momento, que le dijo, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pises, ¿qué dice? Es santo, es santo. Hoy en día, yo hasta ahorita no he visto en lo personal alguna iglesia, algún pueblo del Señor que esté adorando al Señor, que esté ministrando sin el calzado de sus pies. Ni los ministros, obvio, ni las ovejas, porque pues las ovejas desconocen, muchas ovejas desconocen los principios. Y esa es obligación, déjame decirte, es obligación del ministro, como nosotros, instruir al pueblo. Dice la Biblia que el pueblo perece por falta ¿de qué? De conocimiento. De conocimiento. ¿Qué le estás enseñando tú al pueblo, hermano, hermana?
Nosotros como ministros, y yo te estoy diciendo a ti, ministro, ministra, pastor, pastora, como te quieras decir y llamar, porque los títulos, déjame decirte que hay títulos que no son bíblicos, y los que son dentro del orden del Señor, para los que tenemos la obligación de ministrar a las ovejas y al pueblo del Señor, es instruirles y hablarles conforme a la Escritura. Y si tú no le enseñas al pueblo cómo debe dirigirse ante la presencia de Dios, entonces lo único que estamos haciendo es llevar al pueblo ¿a dónde? Al matadero. Al matadero. Estamos perdiendo a las ovejas. Y ¿sabes una cosa? Déjame decirte una cosa. Para ti, ministro, toda la sangre de esas ovejas que tú tienes en tu responsabilidad, esa sangre está corriendo en tu cabeza. Dios te la va a demandar. Y para las ovejas que estás escuchando, que tú dices, es que yo no sé, yo no sabía. Aquí tenemos dos problemas. Una responsabilidad de nosotros como ministros, enseñarle al pueblo cómo entrar, cómo dirigirse a la presencia del Señor, pero es también responsabilidad de la oveja aprender, buscar, tener esa hambre, esa sed, esa necesidad. Yo te voy a decir una cosa, parte de la oración que tú debes de tener, si el ministro no te enseña qué es la oración y no te enseña a orar, tu obligación es decirle, Padre, pon esa hambre, esa sed, esa necesidad, ese anhelo, esa pasión, esa angustia de buscar tu rostro. Que si uno como ministro no te estamos enseñando lo que es la sana doctrina, tu obligación es decirle, Padre, mi ministro no me está enseñando, hay algo que en mí que no me cuadra, que no me, ¿cómo podemos decirlo? Que no me está llenando, no me está cuadrando. Enséñame, Padre, y créeme que el Señor te va a enseñar. Él te va a decir lo que es correcto y llevarte por la senda antigua. Entonces ahora ya lo sabes, cuál es la forma correcta de entrar a su presencia del Señor, y es bíblico. Voy a pedirte que abras tu Biblia en Salmos. Acuérdate que debemos de tener nuestra espada, nuestro escudo, nuestra armadura. Y parte de este proceso es tener tu Biblia. Debes de tener tu Biblia en la mano, que es la arma del Señor. Vámonos a Salmos 84. Para los que ya tienen su Biblia, abran la Biblia en Salmos 84. Si ya lo tienen, digan amén. Vamos a leer un poquito de lo que es la gratitud al Señor, ¿sí? Dice así en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. ¿Qué dice? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Dice que tu carne le cantan. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados, ¿qué dice? Bienaventurado, dice, los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Qué dice? Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Cuántos habitan en tu casa? 1, 2, 3, 4, 5, 10, no lo sé. ¿Qué dice? Alaban a Jehová. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, dice, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Tú eres un ungido del Señor, eres una ungida del Señor. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Qué dice? Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti, ¿qué dice? Confía. ¿Tú confías en el Señor? Gloria a Dios. Yo confío en el Señor. ¿Tú confías en el Señor? Hermano Antelmo, ¿tú confías en el Señor? Amén.
Amén. ¿Tú confías, hermano Leo? Amén. Hermana Ludín, ¿tú confías en el Señor? Amén. Hermana Génesis, ¿tú confías en el Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a regocijarnos en esta tarde, en esta mañana. ¿Qué dice? Y no es nada más los domingos. Los domingos, digámoslo así, es algo que se estableció pues, para darle honra y gloria a Dios, pero tú lo tienes que hacer. ¿Qué dice? Desde que amanece el sol hasta que oscurece. Tú debes darle honra y gloria al Señor. Esas alabanzas me gustan mucho, hermano. Hermano, ¿sabes por qué? Porque te alegran, ¿sí? Tal vez expresan, tal vez tú no las conoces, hoy las vas a conocer. Y dirás, hermano Leo, hermano Leonardo, pues es que nunca veo esa alabanza. O muchos dirán, sí, alguna vez la escuché, o sabes que yo las conozco. Pues mira, vamos a la cena antigua, darle a honra y gloria a Dios, dice. No, hijo, no. Dice, estoy cantando alegre, ¿vale? Dice, estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad, ¿sí? 1, 2, 3. Estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. A cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad. Sí, alegre voy cantando. Sí, alegre.
Hija del Señor, que dice, levanta tu casa, ¿qué dice? Sobre la roca. Sobre la roca. ¿Tú dónde estás levantando tu casa? ¿Sobre la arena o sobre la roca? ¿Quién es la roca? ¿Quién es la roca? Jesús, ¿no? Yeshua. Y esta canción habla acerca precisamente de levanta tu casa sobre la roca y que no habrá poder en este mundo. ¿Qué dice? Que pueda Que resistir pueda su palabra. resistir su palabra. Dice que Él es la palabra, Él es la vida, Él es palabra, Él es poder. ¿Sí? Sobre la roca y jurarás. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a sus palabras. Levanta tu casa sobre la roca y jurarás. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu
Ando con mi Cristo, por la tarde a conversar. Ando con mi Cristo, por la noche a descansar. Mano a mano, con mi Cristo yo quiero andar. Mano a mano, con mi Cristo yo quiero andar. Aleluya, canta, aleluya, aleluya al Señor. Canta, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor, Pequeñito problema aquí gloria a Dios, con los bables. aleluya. Denos unos segundos, hermanos. Así pasa a veces. Gracias a Dios por todo esto. Digo, son cosas que pasan y pues mira, lo importante es darle honra y gloria a nuestro Dios, ¿verdad? A veces dependemos de los instrumentos, ¿sí? ¿Sabes una cosa? Los instrumentos de antes no usaban electricidad, ¿verdad? Nos hemos hecho a veces muy dependientes de la tecnología, que a veces pensamos y creemos que nuestros instrumentos, si no tenemos lo necesario, no funcionan. Y a veces yo platico con mi hermano Telmo, mi hermano Leo, mi hermano Eludín. Los instrumentos de antes no usaban tecnología, no había electricidad. Eran instrumentos acústicos. Todo nuestro Dios Él lo ha creado, Él lo hizo, Él dio la sabiduría, dio la inteligencia a grandes hombres usados por Dios, que ahora en día tenemos lo que tenemos gracias a Él, gracias a Dios y a ellos. Pero sabes, antes los instrumentos eran cuerdas, antes eran arpas, decacordios, salterios, tambores, tamboriles, guitarras, citaras, panderos, y era, yo a veces le pregunto a Dios, sí, las gargantas, le pregunto a Dios, Señor, ¿cómo era tu alabanza de antes? Yo creo era un estruendo, las trompetas, los saxofones, ¿cómo se llama el cuerno? El shofar, imagínense, ¿cómo dice la escritura que al shofar, cómo temblaba cuando le dijo al pueblo de Israel que con solamente tocar, alábenme, que empezaron a dar vueltas así en círculo? Esto fue suficiente para derrotar. Bendito sea el nombre del Padre. ¿Cómo dice que con eso, con solamente alabar el nombre del Señor y cantar, gloria a Dios, cómo derribó las murallas, ¿verdad? Imagínense. ¿Pueden imaginar algo así? ¿Ustedes creen que no es menosprecio, hermanos? Pero ¿ustedes creen que con la tecnología ahora pudieran hacer algo así? ¿Pudiéramos hacer algo así? no. Derrobar murallas con lo que tenemos. ¿Y saben qué? Es algo impresionante, es algo que debemos de tener, de sentarnos un poquito y de pensar y decir, Señor, tienes razón, Padre. La alabanza de ahora no tiene nada que ver con la de ahora. La de ayer, la de antes, con la de ahora. Dios sí nos dio la tecnología, pero ¿sabes una cosa? Cuando nosotros empezamos a no hacernos dependientes de la tecnología, créeme que Dios hará muchas cosas grandes y asombrosas. ¿Sabes por qué? Porque el poder de Dios no está en el instrumento de ahora, sino está en lo que Dios puso en ti. Por eso vuelvo a recalcarte, hermano, hermana, es importante que tengas una vida de oración, de ayuno, y lo más importante que es ¿qué? Santidad. Santidad. Si tú no tienes santidad con el Señor, tú podrás estar ministrando y no transmitirás absolutamente nada al pueblo del Señor. Nada. Déjame decirte que el pueblo, así como entrará, así saldrá. Y es más, voy más allá, que es algo tal vez me estoy metiendo un poquito a fondo que no me corresponde, pero lo que tú le transmitas al pueblo,
Lo que tú traigas es lo que le vas a transmitir al pueblo. Si tú realmente vienes cargado de santidad del Señor, en el nombre del Señor vas a santificar al pueblo, vas a ser sanado, vas a ser liberado, vas a ser libertado. Pero si tú traes cosas malas, y déjame decirte que si tú estás hasta endemoniado, porque sí hay ministros que están endemoniados, y así ministran al pueblo, ¿sabes qué? Así como entran y salen peor. Su vida es peor. Y es bíblico. Pronto lo estaremos, nuestro hermano nos lo estará enseñando. Por eso es importante, es esa importancia que tú como levita, como ministro del Señor, y no nada más hablo de los levitas, hablo de los que ministran la palabra, de los que enseñan, es más, de los que recogen las ofrendas y los diezmos del Señor, de los que limpian las bancas, de los que limpian los lugares del tabernáculo. Es más, déjame decirte que los que toman, ¿cómo se le puede decir, hermano? Los que toman los instrumentos, los que están encargados de solamente tocar, sí, claro. Hasta esos detalles son tan importantes. Por eso en la antigüedad, ¿cómo se le dice? Cada familia tenía un trabajo especial. Los levitas solamente eran encargados de ministrar. Había otra parte del pueblo que tomaba las cosas y las acomodaba. No podía cualquier persona llegar y decir, pues porque él tomó un utensilio, el otro podía llegar y tocarlo. No. Cada uno tenía los deberes, las tareas específicas. Así debería ser hoy en día, que no se hace, porque no se enseña, y los que saben no lo hacen. ¿Saben por qué? Porque hay intereses de por medio, hay muchas cosas que tienen que ser limpiadas, que Dios quiere limpiar en el pueblo. Pero vuelvo a lo mismo, hermano, hermana. Si tú no le enseñas al pueblo y el pueblo no tiene esa necesidad de aprender, seguiremos en la misma ignorancia, en la misma necedad, en la misma irreverencia. Porque, ¿sabes una cosa? En la Biblia, cuando mi hermano Antelmo me dijo ese pasaje, yo me quedé pensando y dije, ¿dónde dice eso, papá? Que dice, hay una parte donde dice, y el pueblo así lo quiso. Dije, caray, ¿cómo? O sea que parte, mucha ignorancia del pueblo del Señor es culpa del pueblo, porque el pueblo, aún sabiendo lo malo, quieren seguir en lo mismo. ¿Y saben por qué? Porque queremos seguirnos que el pastor, que el ministro, que el levita nos siga haciendo así, mire, acariciando la orejita y seguir oyendo lo que queremos oír. ¿Qué quieres oír tú? Tú dime, hermano, hermana. Y ese es un momento, tal vez me estoy desviando un poco del tema, pero es muy importante porque es parte de la alabanza, parte de la adoración al Señor. ¿Qué es lo que te gusta escuchar? Que tu ministro, yo no les digo pastor, porque un verdadero pastor es el que da la vida por la oveja. Y no es que hable mal de los pastores. Un verdadero pastor es el que da la vida por la oveja, no que la apapacha. Tú como ministro, tú que enseñas, tú que das la palabra, ¿qué es lo que quieres oír de tu ministro? Que te diga, hijo, vístete como quieras. Hijo, peca pero poquito. Hijo, pues mira, una vez un ministro me dice, ¿sabes qué, Leo? Necesitamos que vengas y nos enseñes alabanza. Déjame decirte que este don que Dios me dio es algo que Dios puso en nuestras vidas. Yo no soy músico, yo soy lírico. Yo no conozco de notas. Todo lo que Dios nos ha dado ha sido por su gracia. ¿Me entiendes? Yo no toco bien, no tocamos bien, estamos en un proceso de aprendizaje. Pero ¿sabes una cosa? Cuando hay un corazón contrito y humillado ante el Señor te pone todo. Que tienes que perfeccionarte, tienes que mejorar, sí, porque es para tu Dios. Pero ¿sabes una cosa? Cuando este hermano me dijo, ¿sabes qué, Leo? Necesito que tú nos enseñes lo que sabes de música. Hermano, yo no conozco de música, yo no sé nada. Hermano, lo que tú sepas. Perfecto, hermano. Y cuando ya estaba todo listo para que yo les enseñara lo poquito que yo sabía, me dice, espérate, Leo, cuando empecé lo primero, hermano, primero antes que empezar a enseñarles, lo básico, oración, ayuno y enseñanza. Híjole, ¿saben qué me dijo? No, espérate, Leo, pues mira, yo quiero una santidad, pero pues no muy, ¿cómo me dijo? Bueno, no muy exagerada. Sí, no muy exagerada, moderada medida, light.
no muy, le digo, híjole, pues sabes qué, hermano, pues entonces aquí no encaja. Porque tú quieres que se les enseñe a los levitas, pues tenemos que partir de lo abajo, porque no había ni oración, no hay ayuno, no hay enseñanza, no había nada. Solamente llegaban y así como agarraban sus instrumentos, vamos a darle pum, 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 pum. Y entonces ahí es donde parte el problema. ¿Y saben qué? Los levitas, bien cómodos, cuando se les empieza a apretar, cuando se les empieza a enseñar, ahí es cuando dicen, no, ¿sabes qué? No. Y se van. ¿Tú qué quieres? ¿Ser de los ligeros, de los corruptos? ¿O quieres ser de los verdaderos hijos de Dios que quieren el reino del Señor? Vamos a ¿dice este canto? Dice, hablando precisamente del poder de Dios en la alabanza, puedo escuchar. ¿Dice qué? El ejército de Dios. Aleluya. ¿Sí? 1, 2, 3. Puedo escuchar el ejército de Dios marchando por la tierra en plan de guerra va. Se oye la alabanza, el alma de victoria, el ejército de Dios, el ejército
Siéntese en la presencia del Señor. Amén. Te Gloria voy a a pedir, Dios. mira, dale un aplauso fuerte al Padre. Gloria a Dios. Espíritu Santo, Padre, gracias, Señor, por tu presencia. Señor, Gloria a Dios. toca cada corazón en esta tarde, Padre. Cada vida, mi Señor eterno, y Señor, hoy, mi Padre, hay enfermos que necesitan ser sanados, Padre. Oh, Rabashita, 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 Mamá, en el nombre de Jesús, tu sanidad, Padre. Tu sanidad, mi Señor, en el nombre de Jesús. Si hoy estás cargado, hermano, hermana, si hoy traes una dolencia, una situación, en esta hora yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos. Si hay fe, su palabra dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, no importa la distancia, no importa el lugar donde tú estés, en el nombre de Jesús, recibe sanidad, en el nombre que es sobre todo nombre. Tu sangre preciosa, Padre, sobre cada alma, sobre cada persona, mi Padre, en el nombre aquí sea la honra y la gloria, Padre, por los siglos de los siglos, Padre. Amén y amén, Señor. Aleluya. Vamos a darle lugar a nuestro hermano Antelmo, que trae la palabra. Gloria a Dios. Bendito sea, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. 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 Gloria al Amén. Señor. Eso es bueno. Amén. Aleluya. Que Dios es bueno, Él es bueno. No hay otro como Él. Él es el Padre bueno. Él es el Maestro bueno. Él es el Consolador bueno. A veces cuando se habla de personas que hacen algo bien, se dice, es que es bueno para eso. A veces cuando escuchan a un ministro, un predicador, un maestro, no sé, dando palabra fuerte, precisa, dicen, es que el hermano es bueno. Pero, ¿sabes algo? El único bueno es Él. Amén. ¿El único bueno quién es? Él. Él. ¿Sabías, tú que nos estás escuchando hoy, que su nombre es Él? Sí, así como lo escuchas. Su nombre es Él. Algún día, si Dios nos permite enseñar acerca de esto, te sorprenderías. Y te sorprenderás saber que en el principio su nombre es Él. Él es el único bueno. Él es. Por eso su nombre es El Gran Yo Soy. Hoy, prosiguiendo con el tema de la oración. Y como dijo el hermano Leo hace un momento, es cierto, para muchos hay algunos temas que se hacen redundantes tal vez. Pedro, en alguna ocasión, dijo algo importante. Yo sé que todo esto que les estoy diciendo ustedes ya lo saben, pero para mí es bueno recordarlo. Para mí es bueno recordárselos.
un defecto que tenemos los seres humanos es que no importa cuánto nos digan las cosas, cuánto nos repitan una misma cosa una y otra vez. Como lo dije en alguna ocasión, somos como aquel hombre que se para en un espejo, considera su imagen, dice la Escritura, y después se da la vuelta y se va y olvida cómo era. Y muchos de nosotros tenemos esa situación. Dios nos habla, Dios nos dice, y somos, ¿qué? Oidores olvidadizos. Antes de empezar, quiero enviar un saludo muy cordial a todos nuestros hermanos, a todas nuestras hermanas y a aquellos que nos ven en otros lugares aquí en México, los hermanos de otros países, muy especialmente a nuestros hermanitos de allá hay unos hermanos en Argentina guerreros, con los cuales tenemos comunicación últimamente y me da gusto un abrazo a la distancia para todos nuestros hermanos, aquí, allá y acullá. Y aún aquellos que todavía no son hermanos, aquellos que todavía no iniciamos vínculos, pero que algún día, si Dios nos permite, nos conoceremos. Hermano Leo, te pido un favor, conecta el cargador de la cámara para que no nos quedemos sin transmisión. Hoy quiero iniciar esta enseñanza, como les dije la vez anterior, con una palabra muy importante que tiene que ver con lo que está sucediendo hoy día. A veces nosotros no entendemos el por qué suceden ciertas cosas. Yo he escuchado muchos predicadores que hablan, dicen, creo que todos lo hemos hecho en algún momento, yo lo he hecho, acerca de los vicios del pueblo de Dios. Sí, porque es una realidad que el pueblo de Dios es un pueblo que está lleno de vicios, de malos hábitos, de malas costumbres. Me atrevo a ir un poco más allá y afirmar que el pueblo de Dios sigue siendo tan o más idólatra que antes de conocer a Dios. Tal vez muchos de ustedes no estén de acuerdo conmigo en esto y dirán, otra vez esto, otra vez con lo mismo, ese hombre no sabe lo que dice. Pero es un hecho que cuando ponemos a la luz de la Escritura el estado actual de la iglesia, el estado actual espiritual, óigame bien, el estado espiritual del pueblo de Dios hoy en día, conforme a la Escritura, que dice que el Señor viene por una iglesia pura y sin mancha, sin arruga, nos damos cuenta de lo mal que estamos. En alguna ocasión, un hermano me dijo, hermano, es que a nosotros nos han enseñado en la iglesia que no hay problema porque pecamos, que mientras estemos en la carne, estaremos pecando y pecando y pecando, pero abogado tenemos para con el Padre. Y como les dije en alguna ocasión, se toma la Escritura, lo que nos conviene, y la torcemos a nuestra conveniencia. Y le dije, yo te quiero hacer una pregunta, muchacho, porque era un joven. Y por cierto, era un levita, un joven que ministraba alabanza, y que dicho sea de paso, su testimonio no era muy bueno. Pero bueno, él gozaba, al igual que su familia, al igual que su padre era un pastor. Una de sus hermanas enseñaba música en la congregación donde estaban. Y curiosamente enseñaba música para tocarle a Dios, pero la enseñaba con música del mundo. Y la pregunta que yo le hice a este muchacho fue,
Te quiero hacer una pregunta. ¿Pecas porque vives o vives para pecar? A veces nos justificamos en que somos carne, en que somos débiles. Señor, tú sabes que estoy luchando. Señor, tú sabes que lo estoy intentando. Sí, pero a Dios de nada le sirven nuestros intentos. Dios no quiere intentos. Dios quiere de nosotros congruencia. Escuche bien, congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Cuando les dije que yo he escuchado predicadores que señalan mucho los vicios de la iglesia, yo me encuentro con una situación que en verdad no se ha considerado. En la historia de Daniel, en el capítulo 10, ¿ya tienen su espada? Dice así: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y hay aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos con oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no lo vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. He aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Bien. Seguimos. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: Muy amado, no temas. La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: Hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti?
Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Qué dice? El príncipe de Persia y después el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, su príncipe. Quiero puntualizar algo importante. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Escuche, esto que estamos hablando acerca de la oración y acerca de lo que está sucediendo, no solamente en la iglesia o en el pueblo de Dios, lo que está sucediendo en el mundo. Escuche bien. Efesios 6 dice que no tenemos lucha, ¿qué? Contra carne y sangre. Un problema que yo he visto en los predicadores, y como les dije hace un momento, aún yo he incurrido en eso, es precisamente lo que tiene que ver con lo que el hermano Leo dijo hace un momento, muy importante. Dijo, todos los que estamos aquí con la obligación y el deber de enseñar a las ovejas, de darles pastos verdes, tenemos que tener entendido una cosa antes que cualquier otra cosa, que nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas que están en los aires. ¿Por qué digo esto? Hablando de la oración, tenemos que entender, como les dije la semana pasada, primero, ¿contra qué o contra quién estamos peleando? Muchas veces los que estamos aquí señalando, a veces criticando, a veces condenando, a veces juzgando la actitud o las conductas de otros, no nos ponemos a pensar qué es lo que hay detrás de esos otros. Uno de los puntos importantes de la oración tiene que ver con la intercesión. ¿Sabían ustedes que por la intercesión estamos aquí todos? ¿Sabías tú, hermano, hermana, oyente, que por la intercesión tú estás aquí, en esta tierra? Si Jesús no hubiera venido a morir por ti, si Jesús no hubiera venido a morir por mí, no estaríamos aquí. Desde la perspectiva de Dios, desde nuestra perspectiva, así como Él nos lo ha enseñado, uno de los ministerios más grandes y preciosos en la Escritura es la intercesión. Daniel, al ver la opresión de su pueblo, al ver el estado en el que estaba su tierra, su pueblo, humilló su carne durante 3 semanas. Es lo que conocemos comúnmente como el ayuno de Daniel, el ayuno de 21 días. En alguna ocasión que leí esta historia, me sorprendió. Si nosotros vemos el contexto, nos damos cuenta, cuando el ángel llegó con él, le dijo, amado, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón para humillarte,
desde ese primer día fuiste escuchado. Y más aún, desde ese primer día yo fui enviado con la respuesta. Pero ¿sabes algo? Cuando yo venía de camino, el príncipe de Persia llegó y se me opuso. Cuando yo no entendía esta escritura, yo decía, ¿cómo un ángel peleando contra un príncipe? Pero ¿sabes a qué se refirió? ¿A qué se refiere la escritura? El príncipe al cual se refirió el ángel que hablaba con Daniel no era un príncipe humano. Era una potestad de las tinieblas. A veces, cuando yo oraba y le decía, Señor, mira lo que está pasando, mira lo que están haciendo los hermanos, mira lo que está sucediendo en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar. Un día Dios, a través de la Escritura, me dijo, es que el problema no son los hermanos. El problema es lo que está en los hermanos. Explícamelo, Señor. Sí. Y me recordó que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. El hermano Leo dijo algo, y sí es cierto. ¿Cuánta gente hoy en día está parada en un altar enseñando la palabra de Dios y están endemoniados? Tal vez tú digas, estás loco, hermano. Ustedes están locos. Como una persona que recibió a Cristo, como una persona que enseña la palabra, puede estar endemoniado. ¿Sabes algo? Hay un libro que se llama acerca de la fe milagrosa. ¿Cómo se llama el hermano, el autor? David Wilberforce. Si alguno de ustedes conoce el libro o búsquenlo ahí en internet, se llama Fe Milagrosa. Ese hombre vivió entre el siglo XIX y el siglo XX y fue un hombre de fe. Fue un hombre que Dios usó de una manera asombrosa. Un hombre que a donde llegaba, con solamente su presencia, así como sucedía con el Señor Jesús, los demonios huían. La gente era sanada. Dios le dio a ese hombre el don de la fe, pero le dio el ministerio de la fe. Y él narra en su libro, en el libro que escribió, que en una ocasión él cayó enfermo. Y él le preguntaba a Dios, ¿por qué? Oraron por él en la congregación, pastores oraron por él. Él clamó y se humilló ante Dios y le dijo, Señor, ¿por qué no me sanas? Y estando ya grave, cuando él pensaba que ya se moriría, dice que llegó un joven de la congregación, un joven. Él estaba tendido en su cama, ya listo para rendirle cuentas a Dios. Este joven de un salto cayó sobre él en la cama y empezó a reprender al diablo en él. Lo primero que sucedió con el hermano David es que se enojó. Dijo, ¿cómo se atreve? ¿Cómo es posible que venga y reprenda a un demonio? Yo no estoy endemoniado. Pero ¿sabe algo? Dios le había mostrado en visión a ese joven cuál era el problema.
Y de pronto el Señor le hizo entender al hermano David que sí había un problema espiritual en él. Él cuestionó de momento porque dijo, si Dios me usa para evangelizar, miles han llegado a los pies del Señor a través de mi predicación. Miles han sido sanados a través de mi oración, de mi ministración. ¿Cómo es posible que yo esté endemoniado? Pues sí. Cuando él entendió esto, él se humilló ante Dios. Y cuando él se humilló ante Dios, Dios lo liberó de un espíritu de enfermedad. Él tenía un problema. Y ¿sabe algo? Él no lo sabía. Y muchas veces la ignorancia que hay en nosotros, tanto porque no conocemos la Escritura, tanto porque no clamamos a Dios para que nos revele su palabra. En alguna ocasión les dije, muchos tienen conocimiento de la palabra de Dios, un conocimiento que qué bárbaro. Le he dicho a la tribu, ¿sabes qué? Hay personas, mis respetos, saben mucho de la Escritura. Yo lo pensaría varias veces antes de entrar en una polémica con ellos. Pero siempre mi pregunta ha sido la misma. ¿Será lo mismo tener conocimiento de la palabra que tener la revelación de esa palabra? Y muchas veces la ignorancia en la cual vivimos nosotros provoca que Satanás haga y deshaga con nosotros. Porque a veces estamos tan inmersos en la idea de que porque recibimos a Cristo, porque nos arrepentimos de nuestros pecados, porque hemos orado y Dios nos ha usado para esto, nos ha usado para aquello, y nosotros no somos vulnerables. Creemos que somos invulnerables. Y a veces Satanás usa pequeños agujeros para meterse y hacer de las suyas. Dice Pablo que nosotros debemos estar conscientes y preparados, conocer las artimañas del diablo para que él no gane ventaja sobre nosotros. Nadie, escuche bien, tiene la menor idea del tremendo poder que Satanás tiene. Y una de sus armas más efectivas para engañar a los creyentes es precisamente la ignorancia. Mientras tú estés en ignorancia, el diablo hará y deshará con tu vida y con la vida de los que te rodean. Es importante que nosotros sepamos y entendamos que de qué nos sirve gritar, de qué nos sirve despotricar acerca de los vicios, acerca de los malos hábitos que hoy en día los hijos de Dios tienen. Es que mira, hermano, que el pastor es un ladrón. Es que mira, hermano, que el pastor anda con otra mujer. Es que mira que esa pastora no debe de ministrar. Que es que mira que la hermana anda con pantalones. Es que mira que... ¿Sabes algo? No importa cuánto nosotros despotriquemos contra las cosas que vemos. Mientras nosotros no tengamos una idea clara y precisa de dónde es la procedencia de todo esto, jamás podremos luchar contra lo que desconocemos. Hace tiempo Dios me dio una palabra y fue una enseñanza que estuve dando durante algunas semanas y lo titulé Conociendo al enemigo. Conociendo al enemigo. Los boxeadores, sobre todo los atletas,
de contacto se le llama. Personas luchadores, boxeadores, personas que practican algún arte marcial. Por lo regular, cuando van a tener una pelea, una contienda con otro, les gusta primero ¿qué? Estudiar al enemigo. Saber qué hace, qué no hace, cómo lo hace. Conocer sus debilidades, conocer sus puntos fuertes. Eso es lo que hace un buen deportista. Primero conoce el terreno, inspecciona, estudia al enemigo, al contrincante. Pero ¿sabe algo? Nosotros como hijos de Dios nunca nos preocupamos por estudiar, por entender primero quién es nuestro enemigo y segundo, cómo actúa nuestro enemigo. El ángel le dijo a Daniel, Dios me envió desde el primer día que tú humillaste tu corazón. Recordando que Daniel estuvo 21 días en ayuno, en súplica, en clamor, en ruego, en intercesión. Porque hay que entender bien esto. Daniel estaba intercediendo por algo. Daniel estaba humillado ante Dios porque él veía lo que sucedía a su alrededor. Y dice que dispuso su corazón, dispuso su ánimo, dispuso su alma, su espíritu y su cuerpo para humillarse ante Dios. Y era tanto su carga que él traía, que el Padre vio desde el primer día que él se dispuso y se humilló. Y el Padre dijo, hey, ángel, ven, quiero que vayas con mi siervo Daniel, con mi amado. Ve con él, llévale la respuesta a lo que él está pidiendo, llévale y dile lo que sucederá con mi pueblo. Desde el primer día, este ángel presto y presuroso acudió, pero en alguna parte del camino el príncipe de Persia se le opuso. No está hablando de un hombre, está hablando de legiones de demonios. ¿Sabías tú que detrás de nuestros gobernantes, que detrás de todos aquellos que están en el poder, haciendo y deshaciendo, haciendo de las suyas, hay espíritus inmundos gobernando sus vidas? Recuerdo una ocasión cuando lo que llamamos Santa Cena, que Jesús dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Inmediatamente todos los discípulos empezaron a preguntar, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Y Jesús les dijo, el que mete el pan en el plato conmigo, ese me va a entregar. Al que yo le diera el pan, ese lo hará. Pero ustedes dirán, porque enseguida le dio el pan a Judas. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Y cómo así no entendieron? Les explicaré un detalle histórico. Es el contexto histórico para que ustedes entiendan un poco más esto. En la antigüedad, cuando se sentaban a comer lo que se denominaba la Pascua, se sentaban en cuclillas o sobre su costado en el suelo. Ponían un plato en medio, todos se sentaban en círculo
y se repartía una sola copa y un solo pan, pan sin levadura, con hierbas amargas. Porque esa fue la orden de Dios cuando los sacó de Egipto. Celebraban la Pascua, la liberación. Eso es la Santa Cena. Nada que ver con lo que se practica hoy día. Y resulta que Jesús pudo referirse a cualquiera de ellos, porque todos metían su trozo de pan en el mismo plato. Dice la Escritura que cuando Jesús le dio el pan a Judas, Satanás entró en él. Escucha bien. Jesús volteó, lo miró y le dijo, lo que tengas que hacer, ¿qué? Hazlo ya. Pero Jesús no solo le habló a Judas. Jesús le estaba hablando a ese Satanás, a ese espíritu malo que se metió en Judas. Hasta ese momento, Judas solo había estado escuchando y aceptando, escucha bien, los susurros de Satanás. Satanás aún no había entrado en él. Hoy en día, y escucha bien, creyentes y no creyentes que están en eminencia, que están en el poder, viven así. Una reflexión que Dios nos dio hace tiempo dice así: en la iglesia como en el mundo, muchos ministros viven como Adán y Eva en el paraíso. Tienen a sus serpientes susurrándoles en el oído y ellos, muy convenientemente, se dejan seducir. ¿Sabías que tú no puedes esperar nada bueno de un gobernante que no tiene temor de Dios? ¿Sabías que tú no puedes esperar nada bueno de un ministro que no muestra temor de Dios? Hasta ese momento, Satanás no había entrado en Judas. Solamente le susurraba. Escucha bien, solo le susurraba. Y Judas se dejaba seducir. Te explicaré un dato histórico que muchos de ustedes no saben. A Judas se le llamaba Iscariote, no porque fuera su apellido. Iscariote era un término de una especie como de movimiento político religioso que existía en aquel entonces y les llamaban los Iscariotes. La palabra Iscariote en latín significa sicario. Averígualo. Judas era un sicario, era un Iscariote. Él se dedicaba, sobra decirlo. Para Judas el dinero era muy importante. Judas no tenía su visión, la visión de Jesús. Judas no tenía la visión de los otros apóstoles. Él pensaba que Jesús, como muchos, pensaban que Jesús era un revolucionario, un filósofo que apareció por ahí, alguien que pues viene a ver qué le hace al imperio que nos domina en este momento. Mucha gente veía a Jesús así. Por eso Jesús rechazaba el título de rey. No era su tiempo. Jesús rechazaba el título de rey.
Por eso lo perseguían, entre otras razones. No solo porque hablara en contra del pecado, no solo porque hablara en contra de la corrupción, tanto religiosa, porque él no hablaba de política. Él hablaba de la corrupción religiosa, espiritual que había en su pueblo en ese entonces. Pero los gobernantes no lo perseguían por eso. Los gobernantes lo perseguían porque se sentían amenazados, porque la gente miraba a Jesús como un revolucionario, como un revoltoso. Ellos creían que el Mesías llegaría y los liberaría del dominio romano. Judas era uno de ellos. Y Judas, cuando se dio cuenta que la tendencia de Jesús no era por ahí, dijo, no, yo no estoy aquí para esas cosas. Y fíjate que a Judas Dios lo usó también. Y Satanás conocía su debilidad. Satanás sabía que la debilidad de Judas era el dinero. Y empezó a susurrarle. Y Judas, muy convenientemente, se dejó seducir. Hoy en día muchos ministros en la iglesia así están. El diablo conoce sus debilidades. Hay gente que está dentro del pueblo de Dios gobernando que tienen la debilidad del dinero. Otros tienen la debilidad por las mujeres. Otros tienen debilidad por la pornografía. Otros tienen debilidad por mentir. Otros tienen debilidad por ser famosos. La fama, el poder, el dinero, la riqueza, son cosas que muchos ministros tienen. Pero en vez de luchar contra eso, cuando Satanás viene y le susurra al oído y ven las posibilidades, yo en broma a veces le digo a la gente, ¿quieres hacerte rico de la noche a la mañana? Bien, solo hay dos caminos. Métete de político o métete de religioso. Porque hoy en día es un hecho que de la gente más rica del mundo se encuentra una lista larga donde hay varios pastores. ¿Sabían que en la lista de gente más rica del planeta, hay varios pastores? Y nosotros los juzgamos y los criticamos, pero no nos ponemos a pensar que están como Judas. El diablo ya entró en ellos. Cuando Jesús volteó a mirar a Judas, no solo le habló a Judas, no solo le habló al hombre, le habló a eso que Jesús vio, porque Jesús no veía a Judas solamente, Jesús veía a esas legiones inmundas que nos rodean. Si nosotros pudiéramos tener la capacidad, si Dios un día nos diera la visión de esas huestes malignas que nos rodean, nos daríamos cuenta de contra quién realmente estamos luchando. Cuando Giesi, el criado de Eliseo, vio el ejército enemigo que lo rodeó en la noche y se aterrorizó y le dijo a Eliseo, Señor, ¿qué haremos? Mira, somos solo tú y yo. Y Eliseo le dijo, no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y luego clamó al Señor y le dijo, Señor, ábrele los ojos a este. Y de pronto Giesi, el criado, volteó y miró y vio una legión de ángeles que lo rodeaban. Quiero decirte que así como hay legiones de demonios que nos rodean y están peleando por ti, por tu alma,
Satanás y sus huestes jamás dejarán de pelear y de intentar y de luchar por ganar tu alma otra vez. Esos ministros, esos gobernantes que están haciendo y deshaciendo, no son ellos. Ellos solamente son instrumentos, son herramientas en las manos del enemigo. Hacen lo que el enemigo les dice que hagan. Judas hacía lo que Satanás le susurraba en el oído. ¿Tú crees que el hermano, llámese pastor, llámese pastora, llámese diácono, llámese profeta, llámese quien sea, que está actuando mal, es solamente él? Quiero decirte que no, hermano. Hay una potestad, hay un poder maligno que está moviendo a esa persona. En el versículo 20 dice, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Es decir, un demonio que estaba en el príncipe de Persia. Es decir, el hombre que gobernaba Persia. Pero en él no era él, era un demonio al que este ángel llamó el príncipe de Persia. Y dijo, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Es tremendo, ¿verdad? Dice en el 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Este ángel, fíjate bien lo que te diré hoy. Este ángel que fue enviado desde el primer día con la respuesta. Y que en el camino se encontró con un demonio. Este demonio era tan fuerte y tan poderoso que fue capaz de detenerlo, de detener al ángel de Dios. A este ángel que Dios envió. ¿Tú crees que este ángel venía solo? No. Pero demonios poderosos, potestades de las tinieblas poderosas, están gobernando nuestro mundo hoy en día. ¿No está escrito que el mundo entero está ¿qué? Bajo el poder del maligno? El mundo entero está bajo el poder del maligno y de sus huestes. Era tan fuerte y tan poderoso este espíritu malo, este príncipe de Persia, que tuvo la capacidad para detener al enviado de Dios. Y dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Es decir, con las legiones, seguí peleando, necesité ayuda de Miguel, uno de los príncipes principales de nuestro Dios, vino a ayudarme porque yo no podía con ese demonio. ¿Asombroso? Pues tienes que conocer que lo que hay detrás de nuestros gobernantes es eso. Hay demonios que realmente son ellos quienes tienen el control de todo lo que está pasando, hablando en esta tierra humanamente, porque nosotros sabemos que más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que Dios tiene el control sobre todo y sobre todos. ¿Y sabes por qué? Porque todo lo que está sucediendo tiene un porqué y un para qué, tiene un propósito de parte de Dios. Por eso siempre decimos, Dios tiene el control de todo. A veces le decimos orando, Señor, toma el control de mi vida. ¿Cómo? No has sabido, no has entendido
que Dios ya tiene el control de tu vida? ¿Siempre lo ha tenido? ¿No has entendido que Dios está desarrollando la historia humana a su gusto y a su antojo? Satanás no es libre de hacer lo que quiera. ¿Recuerdas que Satanás le tiene que pedir permiso a Dios para hacer lo que quiere? ¿Sabías eso? Por eso es que la Escritura dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando Jesús, hablando con los discípulos, les dijo, Satanás los ha pedido al Padre. Satanás los ha pedido al Padre para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado mucho para que esto no suceda. Una de las cosas más terribles que le puede suceder a una persona es que Dios le permita a Satanás zarandearlo como a trigo. ¿Sí? Qué terrible, qué horrendo es caer en manos del Dios vivo cuando Dios se cansa, cuando Dios se harta de que sus hijos no buscan su santidad, de que sus hijos hacen y deshacen, de que sus hijos no quieren santificarse, de que sus hijos se dedican a todo menos a consagrarse, a santificarse. Dios los entrega para que Satanás los zarandee como a trigo. Yo sé que muchos de ustedes no estarán de acuerdo con esto, porque hay muchos de ustedes que siguen con esa doctrina de que Dios es amor, Dios es puro amor. ¿Cuánta gente he escuchado que dice, eso no es cierto, Dios no habla así? ¿No? Si tú leyeras y escudriñaras la Escritura, te darías cuenta cómo es que habla Dios. No hay cosa más terrible que cuando Dios entrega a alguien para que Satanás los zarandee como a trigo. Y Jesús dijo, pero yo he rogado mucho, yo he intercedido mucho para que esto no suceda. ¿Sabías que la parte que a nosotros nos falta es esa? La de la intercesión. En Isaías 37, del 6 al 7, nos habla cómo es que Dios puso un espíritu en el oído del rey. Porque Dios quería entregarlo a destrucción ya. Leyendo cuidadosamente la Escritura nos damos cuenta que Dios envía aún a espíritus inmundos cuando ha tomado la decisión de entregar a alguien al pecado. En Primera de Reyes 22, del 20 al 25, Dios pregunta en su santo trono, dijo, ¿quién irá por nosotros para hacer caer este rey? Es otra historia. Y uno y otro espíritu se presentaban ante Dios y le decían, yo. Y de pronto salió un espíritu y se presentó ante Dios y le dijo, yo quiero ir, déjame ir a mí. Y no era un ángel de Dios, era un demonio. Y Dios le preguntó, ¿y cómo lo harás? Yo lo engaño, déjame ir a mí. Y el Señor le preguntó, sí, ¿y cómo lo harás? Mira, iré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Dios le dijo, está bien, ve y lo lograrás. Cuando Dios entrega a perdición a alguien, qué terrible. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sabías que muchos de esos ministros que hoy en día hacen y deshacen
que roban, que adulteran, que fornican, que engañan, que mienten, que hacen con la obra de Dios lo que se les viene en gana, que pierden a las almas, que están llevando a las ovejas al matadero, que antes de ver la obra de Dios están viendo sus propios intereses. ¿Sabías que muchos de ellos ya fueron entregados a perdición? Sin embargo, aún así Dios les sigue dando la oportunidad de corregir sus caminos. Pero cuando, como Judas, al principio solamente escuchaban el susurro de Satanás en sus oídos, y poco a poco ellos se dejaron seducir, como Eva, como Adán, por la serpiente. Llegó un momento en que Dios permitió que Satanás entrara en ellos. ¿Y sabes qué? Allí ya hay un problema. Por eso es importante, hermanos, que nosotros como hijos de Dios, como ministros de Dios, como embajadores, como responsables de la gente, de las almas que Dios puso en nuestras manos, de esa sangre que un día Dios demandará de nuestras cabezas, estemos conscientes que estamos trabajando con valores eternos. Para muchos, sus valores están aquí en la tierra: dinero, poder, riqueza, fama, fortuna, mujeres, hombres. Por eso es que se enriquecen, porque dice la Escritura que raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y cuánta gente que hoy gobierna en el pueblo de Dios son gente que aman la riqueza, aman el dinero? Hoy es común ver en las redes sociales ministros que están demandando a las ovejas, enviándoles números de cuenta bancaria para que vayan y depositen sus diezmos, que vayan y depositen sus ofrendas. Y aquellos que no tienen, porque mucha gente se quedó sin trabajo, los están llamando ladrones. Y yo me pregunto si mucha gente no tiene ni para comer, pero ahí están sus pastores encima de ellos exigiéndoles el diezmo. No sé cómo le hagas, hermano, pero tú eres un ladrón. Si tú no diezmas, si tú no ofrendas, eres un ladrón. Porque no hemos entendido lo que hay en esa persona. Espíritus inmundos que gobiernan, porque son realmente ellos los que están gobernando. Son personas que tienen vendas. ¿Sabían que Dios ciega los ojos para que no vean? Cierra los oídos para que no oigan y engruesa su corazón para que no se arrepientan y se vuelvan de sus malos caminos y haya para ellos sanidad. Pero eso no se dará si nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es interceder por esa gente. ¿Sabías que la palabra de Dios, cuando hay un corazón sencillo, un corazón contrito y humillado, quebranta? Pero la misma palabra de Dios endurece cuando el corazón no está dispuesto a escuchar. Es en vano criticar, es en vano juzgar, es en vano murmurar, señalar, si nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo. Moisés
sabía lo que tenía en las manos. Moisés sabía, y dice la Escritura que él intercedía constantemente por el pueblo de Dios. Desgraciadamente el pueblo de Dios no se convertía. Sin embargo, por la intercesión de Moisés, Dios perdonaba una y otra vez a su pueblo. Quiero decirte, hermano, hermana, que es importante que a partir de hoy sepas que Dios te llamó para interceder. Tal vez tú no tengas un don de sanidad, tal vez tú no tengas un don de enseñanza, tal vez no seas pastor o pastora, tal vez, qué sé yo. Pero algo sí puedes hacer, y Dios nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros, y se llama intercesión. Cuando nosotros empecemos a interceder por esa gente, por esos malos hombres y malas mujeres que plagan hoy en día la iglesia, haciendo de las suyas, aún enseñando herejías. Cuando nosotros, como dice la Escritura, oren por sus gobernantes. Empecemos a orar por los gobernantes, no para que Dios los bendiga, sino para que Dios trate con ellos. Aunque te diré una cosa, lo que está escrito, escrito está, y se tendrá que cumplir. Pero muchas cosas que suceden no deberían suceder. Y muchas cosas que no suceden deberían suceder. La historia fue cambiada por la intercesión de Daniel. Porque un hombre dispuso su corazón para humillarse. Y Dios envió respuesta. Y es a través de lo que conocemos como el ayuno de Daniel, 21 días, como podemos entender muchas cosas hoy en día, el por qué están sucediendo cosas, el por qué la gente actúa como actúa. Tal vez no estés de acuerdo, pero el que estés de acuerdo no cambia las cosas. Es importante, sí, orar por nuestros ministros, por los pastores. Es importante orar por los gobernantes, sí, muy importante. Pero también hay que saber cómo orar por ellos. Yo no puedo orar por un gobernante corrupto y decirle a Dios, bendice a mi gobernante, Señor, bendice a mi presidente, Señor, bendice a los diputados. Si yo sé perfectamente que esa gente está haciendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios, lo que yo tengo que hacer es, Señor, dime cómo orar por ese hombre. Y si en algún momento yo dijera, Señor, bendice a mi presidente, yo le diría, Señor, bendícelo, pero con tu salvación. Sálvalo, Señor. Redargúyele. Trata con él. Como dice la Escritura, redargúyele de pecado, de justicia y de juicio. Así como me hiciste a mí. Muchas veces he orado a Dios por personas así. Señor, mira a ese hombre, mira a esa mujer. Redargúyele de pecado, redargúyele de justicia, redargúyele de juicio. Así como lo hiciste conmigo. Así como lo haces con nosotros. Sálvalo, Señor. Así como un día me salvaste a mí. Para Dios no valen títulos, no vale poder. Para Dios, ese gobernante, por muy poderoso que sea, es un alma igual que tú, igual que yo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Y démosle gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, gracias por tu enseñanza. Una vez más, Señor, como siempre te pedimos, te rogamos, que tú bendigas a cada alma, Señor, que
escuchó tu palabra y que la escuchará más adelante. Que esta palabra que hoy fue dada, tú la incrustes, la selles y le des permanencia en el espíritu humano para que sea puesta por obra. Para que todos los que la escucharon, Señor, no sean solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que despiertes los sentidos espirituales de tus almas para que puedan ver, oír y comprender las maravillas de tu ley. Yo te alabo, Dios del cielo y de la tierra, Señor de toda creación. A ti te doy honra y gloria y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerden, aquí estaremos el próximo domingo a las 11 de la mañana, horario de México. Shalom Adonai, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sean ustedes, sobre ustedes, alrededor de ustedes y de aquellos que los rodean y que ustedes representan. Dios les bendiga.